Bien. Ahí está. Bien, bueno, en la clase pasada habíamos terminado, yo les había hecho así como una introducción rápida a lo que era turismo sostenible para no sentirme que no habíamos visto nada sobre el tema. Entonces les había comentado que todas estas cuestiones que estuvimos hablando hasta la clase anterior relacionadas con la sostenibilidad, con cómo se fue empezando como fue empezando, mejor dicho, a tomar forma, a materializarse en los diferentes ámbitos, también indefectiblemente llegó al turismo, al ámbito del turismo. Y entonces fue que se empezaron a producir ya desde 1995, perdón, distintas conferencias, distintos congresos vinculados con sostenibilidad en la actividad turística, algunos que terminaron en declaraciones concretas sobre sostenibilidad y otras con algunos aspectos, como pueden ser el cambio climático, las poblaciones originarias, la biodiversidad. No las vamos a abordar por dos razones, porque son muy extensas, es muy teórico y porque algunas, si estamos hablando ya del año 95, la verdad es que quedaron bastante obsoletas. Por eso es que elegí, si ustedes las leen en algún momento van a ver que son muy naif a lo que entendemos actualmente. Por eso es que solo vamos a trabajar con dos, que son las que vamos a ver al final de esta presentación. Pero sí empezar a ver cómo todo esto fue calando entonces en el turismo. Y entonces, debido a este recorrido, en el año 2001, la OMT emitió su propia definición de lo que considera turismo sostenible, que es la que tienen ahí en la pantalla. ¿Alguien la quiere leer, porfa? Así mientras tanto me sueno la nariz, todo esto va a quedar grabado, que es lo peor, pero bueno. ¿Alguien que lo quiera leer, porfa? Yo lo leo. Turismo sostenible. Reconoce las necesidades actuales de los turistas y de las regiones locales, protegiendo y mejorando las oportunidades para el futuro. Se prevé que conduzcan a la gestión de todos los recursos de manera tal que los derechos económicos y sociales puedan ser cumplidos, al tiempo que se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y las condiciones de vida. Gracias, Pau. Bueno, en esta definición, ¿cuáles son las cuestiones, se acuerdan las dimensiones que estuvimos viendo del concepto de sostenibilidad? ¿En qué puntos ustedes pueden distinguir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte económica? ¿En qué parte de la frase, en qué parte de la definición en concreto? Perdón, Jimena, ¿podrías repetir la pregunta que se me cortó? Sí, claro. ¿En qué parte de toda esta definición que ustedes están leyendo pueden encontrar referencia a las cuestiones económicas? En cuanto a la gestión de recursos, Bien, bien. ¿Dónde más? ¿Dónde más pueden encontrar una bien explícita a lo que es los el concepto de derechos economía? económicos. Bien, ahí está. Entonces, la pata o la esfera económica dentro del concepto de desarrollo sostenible la podemos ver en esas dos partes. En la gestión de recursos, y ahora en un ratito vamos a volver a hablar de gestión, y también en el cumplimiento de los derechos económicos. Bien. La parte social o sociocultural, ¿dónde la podemos ver? En las condiciones de vida de la comunidad local. Bien, sí, el mantenimiento de las condiciones de vida. ¿Dónde más? Integridad cultural y derechos sociales. Bien, lo que veíamos es lo mismo, la consecución de los derechos sociales, se habla de económicos y sociales, y el mantenimiento de la integridad cultural. Ahí, en esas tres cuestiones, podemos hablar entonces de la representación desde el punto de vista sociocultural o la pata sociocultural de la sostenibilidad. La parte ecológica o ambiental en sentido más estricto, La parte que dice la diversidad biológica.
Bien, el mantenimiento de la diversidad biológica. ¿Dónde más? La gestión de recursos. Bien, también podríamos hablar, si consideramos que los recursos y los servicios son la base de las que depende el turismo como actividad económica, bien, ahí podríamos hablar también de la parte ecológica. Y los procesos ecológicos esenciales. Muy bien, y el mantenimiento o el cumplimiento, la consecución de los procesos ecológicos esenciales, que son como se formarían esos recursos y esos servicios. Bien. Y la parte política, ¿dónde la podemos ver representada acá? Puede ser la primera parte. Las necesidades actuales de los turistas y de los... Bueno, ¿por O qué sea, te hablar- parece? Sí. No sé, hablando de las necesidades, ¿quién se las puede proveer? Bien. No sé. Bueno, sí, podrías verlo en ese lado, el reconocimiento de las necesidades, pero una cosa es reconocer, es hacer el diagnóstico, ¿y para qué vos haces el diagnóstico? Para gestionar los recursos. Está muy bien. La palabra clave para entender o para poder hablar de la parte política o institucional es justamente esa, la gestión de los recursos, que también lo veíamos en las otras patas. Entonces, por eso les dije al principio que después íbamos a volver sobre lo que era gestión. Bien, entonces ahí tenemos las 4 patas. Y fíjense que lo que decía Java recién, reconoce las necesidades actuales de los turistas y de las regiones locales, protegiendo y mejorando las oportunidades para el futuro. Eso está relacionado con el concepto de equidad que veíamos antes, o de responsabilidad, o de solidaridad inter e intrageneracional. Acá lo pone también de manifiesto, bien de forma explícita. O sea, no solamente tomamos en cuenta las necesidades y las expectativas actuales y futuras, sino que las expectativas futuras vamos a tratar de mejorarlas, o las oportunidades, mejor dicho, futuras, las vamos a tratar de mejorar para poder entregarle de mínima las mismas condiciones o condiciones similares a las que estamos disfrutando hoy nosotros. Entonces, fíjense que en esta definición, que es bastante completa, pudimos identificar todas esas aristas que vinimos trabajando en la definición general de desarrollo sostenible. En la diapo siguiente tenemos otra que es mucho más sencilla, es de un autor en concreto que es Swartbrook, que acá también podemos identificarlas. Quizás hay una que es la pata política que no está tan implícita ni explícita, o sea, no está tan definida. Lo interesante cuando veamos estas definiciones es que ustedes, tomando estos elementos, puedan armarse su propia definición de lo que entienden como turismo sostenible, y lo mismo como desarrollo sostenible en general. Acá la parte económica la tenemos cuando nos habla de que el turismo tiene que ser económicamente viable. La parte sociocultural, de cuando no se destruye el tejido social de la comunidad anfitriona. La parte ecológica o ambiental, cuando nos habla de que no se destruye el ambiente físico y los recursos de los cuales el turismo dependerá. Y fíjense que acá también nos habla de lo que es la equidad, sobre todo intergeneracional, porque nos habla del futuro. ¿Qué nos quedaría acá un poco más pendiente? Bueno, el tema de la parte política o política institucional. Y bueno, se entiende que la parte de la equidad intrageneracional está en la misma definición, porque no habla solamente de lo del futuro, sino que habla de lo que estamos haciendo en el presente, ¿no? Pero fíjense que esta es bastante más limitada de la que veíamos anteriormente. Bien, en la siguiente diapo vamos a ver algunas cuestiones que ya les estuve adelantando la clase pasada y les estuve diciendo también en la primera parte de hoy, cuando hablamos de algunos ejemplos concretos. Recuerden, esto me acuerdo que lo hablamos también el viernes anterior. Cuando hablamos de turismo sostenible, no hablamos de una modalidad o tipología turística. No existe el turismo sostenible como modalidad. Entonces no podríamos realizar una contraposición entre, por ejemplo, turismo sostenible o turismo de masas, porque no existe, porque el turismo de masas sí es una tipología o modalidad. El turismo sostenible son premisas que deberíamos aplicar
a cualquier actividad, a cualquier modalidad o a cualquier tipología, independientemente de cuál sea esta modalidad, tipología o actividad, e incluso al turismo de masas. Por eso van a ver que ahí dice que las directrices se aplican a todas las formas de turismo, ¿sí? Eso es importante que lo entiendan. Y es importante que entiendan también que turismo sostenible no es sinónimo de ecoturismo. El ecoturismo sí es una modalidad que trabaja, como vamos a ver, con un segmento muy concreto. Se los adelanto. El ecoturismo se basa en personas que buscan como principal finalidad apreciar a la naturaleza y acercarse a esa naturaleza que están apreciando. Se realiza siempre en áreas naturales que tienen cierto grado de protección, sea un parque nacional, un parque provincial o lo que sea, pero siempre son áreas que están mínimamente disturbadas. Ya no existen áreas prístinas al 100%, eso es verdad. Y una de las características que tiene el ecoturismo es que siempre se efectúa en grupos pequeños, grupos que son entre no más de 15, 20 personas. Entonces, y que tienen ¿cómo puedo explicarles? Como unos elementos característicos concretos. Por eso es que a veces hay cuestiones que se trabajan como ecoturismo que en realidad no son, es más ecotruchismo que otra cosa. Porque para que sea un modelo ecoturístico 100% tenemos que tener varios elementos que configuran a esta tipología, como son las actividades ecoturísticas, por ejemplo, observación de flora y fauna. Típicamente una de las actividades por antonomasia de ecoturismo es la observación de aves. No sé, observación de cetáceos, ballenas, por ejemplo, realización de actividades de turismo aventura, realización de senderismo, de trekking, pero son actividades que no, per se, no es que estamos haciendo ecoturismo. ¿Qué quiero decir con esto? Visitar un parque nacional en sí puede ser considerado ecoturismo, hay que verlo en el contexto. Quizás por sí solo no sea ecoturismo. Hacer un trekking es ecoturismo, lo mismo. Para que sea ecoturismo tenemos que tener actividades, tenemos que tener oferta, tenemos que tener demanda, o sea, gente que cumpla con determinado perfil, no cualquiera es ecoturista, no cualquiera busca estas cuestiones que les estuve mencionando. Tiene que haber una infraestructura adecuada, que no son solamente unos hoteles, sino que más que nada son las pasarelas, las placas de interpretación, entre otras cuestiones. Y tenemos que tener sobre todo guías. Cuando si hacemos interpretación guiada, un rol muy importante dentro de ese proceso, de ese producto ecoturístico, lo constituyen los guías. Entonces, no cualquier actividad es ecoturismo tampoco, también. Algunas son actividades ecoturísticas metidas en un producto mucho más grande, pero no por eso podemos decir que estemos haciendo ecoturismo. Volviendo a todo esto, que me estoy adelantando. Turismo sostenible y ecoturismo entonces no son sinónimos, porque uno es una modalidad y la otra no. Pero ¿qué podemos decir para que hacer una relación con estos dos términos? Todo el ecoturismo es turismo sostenible o debería ser turismo sostenible, pero no todo el turismo sostenible es ecoturismo, por estas cuestiones que les estuve contando o les estuve diciendo hasta ahora. Entonces, empezamos por la segunda. Las directrices del turismo sostenible se aplican a todas las formas de turismo, en todos los destinos y en todas las actividades, independientemente de cuál tipología estemos hablando. No es un tipo especial de turismo, por esto que les estoy comentando, ni tampoco un enlatado. Creo que el término enlatado se usa mucho en informática. ¿Qué quiere decir? Que usamos una solución, creamos una solución informática para una empresa, por ejemplo, para, no sé, liquidación de sueldos, y tratamos de vendérsela a otra empresa, quizás haciéndole unos mínimos cambios. Bueno, eso es un enlatado cuando lo conocemos en informática, sobre todo. Pero el turismo sostenible, perdón, no es un enlatado. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que no es un enlatado? ¿Por qué les parece que una cosa que funciona en un destino no necesariamente tiene que funcionar en otra? Cuando hablamos de turismo sostenible, ¿por qué les parece? Por una cuestión del contexto sociopolítico, lo que fuese el lugar, o sea, no va a ser lo mismo aplicar las directrices o lo que fuera en, no sé, en Argentina que en la Polinesia francesa, qué sé yo. O sea, es distinta cómo no sé, cómo se desenvuelve de esa manera en cada destino. Exactamente, porque cada destino tiene sus particularidades. Entonces, si bien tenemos que, a ver, hay cuestiones que evidentemente vamos a tener que considerar para que un turismo o un destino sea sostenible, entre comillas,
No todos los destinos son iguales. No todos los destinos tienen las mismas las idénticas o similares particularidades socioeconómicas. Entonces, un modelo que funcionó en un lugar, evidentemente, no necesariamente va a funcionar en otro. Entonces, no podemos hablar como una solución mágica que la vamos a poder llevar de un destino a otro. Hay que considerar todas esas particularidades al momento de generar una política o un plan de turismo sostenible, ¿sí? No va a funcionar todo tal cual en distintos lugares. No lo podemos replicar. Y también porque cada sociedad es diferente, entonces se va a necesitar adaptarlo específicamente a esa sociedad o ese lugar. Sí, evidentemente, porque, a ver, la idiosincrasia es un aspecto, como ya lo vimos, que puede generar muchos impactos socioculturales, el turismo, si no es tenido en cuenta. Entonces, eso es uno de los aspectos que deberíamos considerar al momento de generar también una estrategia de turismo sostenible. Y una estrategia que sea realmente, que vaya realmente, mejor dicho, para el lado de la planificación participativa y no se quede en una participación solamente en los papeles. Todas esas, y los recursos, incluso los recursos ambientales, como lo que cuesta cada destino, van a ser distintos en cada caso. Por todas estas cuestiones es que no podemos trabajarlo como si fuese, repito, una solución mágica que podemos pasarla de un lugar a otro y que nos va a funcionar y que va a ser totalmente exitosa. Entonces, otra de las cuestiones es que el turismo sostenible busca distribuir los recursos de la forma más equitativa posible entre la población local, entre la comunidad anfitriona, como van a ver que está escrito en muchos de los materiales que vamos a leer. Otra de las cuestiones que ya estuvimos hablando hasta el hartazgo es que tenemos que dejar de ver a la sostenibilidad, y en este caso al turismo sostenible, como acciones que se implementan únicamente en la dimensión ambiental. Porque ya creo que les quedó súper claro que la dimensión ambiental es solamente una de las patitas del desarrollo sostenible y del turismo sostenible. Entonces, repito, si un hotel implementa un programa de gestión ambiental, no por eso se acerca o trata de alcanzar las premisas de la sostenibilidad, sino que más bien es un hotel responsable o con una gestión ambiental responsable. Entonces, no son, repito, acciones meramente en la dimensión ambiental, abarca todas las otras dimensiones de la sostenibilidad. Y tampoco, como vamos a ver en responsabilidad social, que es un concepto asociado a todas estas cuestiones, tampoco son cuestiones que van desde a la filantropía o que apuntan a una estrategia de marketing o de maquillaje publicitario. Es mucho más que eso el turismo sostenible. Por eso es que también me interesó que vieran el texto de López Pardo, ¿no? Para entender todas esas cuestiones. Bien, en la otra diapo vamos a qué se hizo en concreto, qué empezó a plantear en concreto la OMT para poder llegar o poder alcanzar esa sostenibilidad turística. Y acá hay que hacer un parate, ¿no? Para entender que recuerden que teníamos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos generales, son objetivos no vinculantes para los países que los trabajan, pero sí, si bien no son no vinculantes, se trata de que los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas puedan empezar a implementarlos en sus políticas nacionales, como muchos países lo han hecho, por ejemplo la Argentina, que vimos que lo tiene a la cabeza del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Esos son objetivos generales que se implementaron en el año 2015 y son para cualquier actividad, para cualquier ámbito público o privado. En este caso estamos hablando de otros objetivos que son menos, son 12, y que están orientados al turismo sostenible, que si bien guardan vinculación con los ODS, estos son anteriores y tampoco son vinculantes, son más bien recomendaciones que la OMT estableció para poder alcanzar o poder llegar a actividades más sostenibles en los destinos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. En este caso son 12 y van a ver, ahora los vamos a poder distinguir, hay algunos que están vinculados a la pata económica, otros a la pata sociocultural, otros a la pata, uno a la pata política y 4 vinculados a la pata ecológica o ambiental. Los 3 primeros, viabilidad económica, prosperidad local y calidad de empleo, están vinculados, evidentemente, a lo que es la pata económica. Equidad social, satisfacción del visitante, bienestar de la comunidad y riqueza cultural a la parte sociocultural. Los 4 de abajo, calidad paisajística, diversidad biológica y eficiencia o eficacia, mejor dicho, en el uso de recursos y pureza ambiental, están relacionados con
la pata ecológica o ambiental en sentido más estricto, y control local, que es el único que nos queda, es el único que se relaciona con la parte política o política administrativa. Entonces vamos a desglosar un poquito a ver qué entendemos por cada uno. Viabilidad económica, que es netamente un objetivo desde el punto de vista económico. ¿Qué les parece que a lo que pueda hacer alusión? ¿Qué sería una actividad viable desde el punto de vista económico? Que tenga retorno. Bien, es una actividad que represente algún tipo de beneficio económicamente, monetario o económicamente hablando. Bien, bien. Y para alcanzar una actividad o un turismo económicamente viable, ¿qué se les ocurre que deberíamos tener en cuenta? Hablando de, no me sale la palabra, como de un, o sea, por ejemplo, pago de una entrada o nada que ver. Sí, Tipo, podría estar hablando sí, sí. de una visita turística, por ejemplo. Podría ser. Sí, podría ser eso, quizás ese sería como un ejemplo, ¿no? Lo podríamos plantear así, o quizás podríamos buscar como cuestiones más generales a tener en cuenta para que una actividad o un destino sea económicamente viable. ¿Qué se les ocurre? Creo que el video de Story Stuff aplicaría perfecto porque plantearía la forma de cómo utilizar los recursos, hasta dónde, cómo consumirlos. No sé si va por ahí. Sí, sí, en realidad las dos cosas que plantearon tanto vos, Pau, como Java están en lo cierto. Yo quizás a lo que me refería es como a cuestiones más como macro que podrían tenerse en cuenta. Primero y principal, si queremos lograr una actividad económicamente viable, lo que deberíamos hacer es comprender al mercado. Hablemos de un destino, así lo hacemos más fácil. Tendríamos que preguntarnos cuál es la demanda que nos llega a este destino, o entenderla, entender cuál es el mercado, a qué apunta o qué quiere ese mercado, es lo primero que deberíamos hacer. ¿Para qué vamos a tratar de comprender al mercado? Saber a dónde apuntamos. Sí, ¿Qué quieren? bien, ¿y para qué? Para Y la que respuesta, vengan. claro, y la respuesta la tienen abajo. Satisfacción de visitante. Claro, nosotros comprendemos el mercado para tratar de satisfacer a nuestra demanda, a nuestros visitantes actuales o potenciales. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos un estudio de viabilidad económica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les parece que deberíamos considerar en este punto? No sé, hablando económicamente se me ocurre, o sea, cuánto voy a invertir, cuál va a ser mi ganancia, o sea, todo lo que tiene que ver con un proyecto económico. O sea, como cualquier proyecto tiene que ser viable y tengo que tener un retorno. Bueno, depende cuál, Bien, pero sí, sí, sí. Bien, entonces para eso, primero lo conocemos, después tratamos de satisfacer y si hablamos del negocio en concreto, sí tenemos que mantener, como decimos, buenas condiciones para ese negocio, buenas condiciones para ese negocio y para ese mercado, para que el destino, si lo estamos viendo a nivel destino, siga siendo atractivo en cierto sentido. Y para que nosotros como personas que dependemos de esa actividad podamos obtener, como bien decía Java, una ganancia, un retorno, porque no nos olvidemos que la actividad turística es una actividad económica, o sea, no estamos haciendo filantropía, queremos obtener ganancias y es lógico que vayamos por ese lado. Y además, si lo estamos viendo desde el punto de vista del gobierno, obviamente deberíamos apoyar esos negocios. ¿Algo más? ¿Alguien quería decir algo más? No. Bien, pasemos a la segunda, que también está vinculada con la pata económica, es la prosperidad. Ay, perdón, me muteé. En este caso, ¿qué les parece que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de prosperidad local? Y se habla de prosperidad, repito, también desde el punto de vista económico, así que está muy vinculado con el objetivo anterior. Pero cómo podríamos aspirar a esa prosperidad local? Tiene que ver con que la actividad que realicemos sea redituable para los locales desde el punto de vista económico, como por ejemplo incluyéndolos en el empleo calificado y demás, y no sé, que sea
capaz lo de la venta, o sea, viéndolo más chiquito, pero de la venta de artesanías o la venta de servicios propios del lugar manejado por ellos, o sea, que lo que estés haciendo no sea solamente redituable para el que lo maneja, sino para los que vienen. Bueno, mucho de lo que dijiste, Has, está también vinculado con calidad del empleo, que es el siguiente, pero podría aplicar también acá. Yo quizás cuando hablamos de prosperidad local habría que pensar más en el fortalecimiento de vínculos, o sea, pensándolo más a nivel macro, ¿no? Y también, si hablamos de prosperidad, y repito, vinculándolo con la viabilidad económica, deberíamos hablar de la reducción de fugas. ¿Se acuerdan de la fuga de capitales que era visto como un impacto económico negativo? Bueno, acá deberíamos lograr lo contrario. Si queremos justamente lograr la prosperidad local, deberíamos tomar medidas para evitar esas fugas. Entonces sí, acá tendría sentido lo que decís vos de empezar a trabajar más con los comercios o con los emprendedores locales, ¿no? Porque de esa manera sí empezás a fomentar esa prosperidad in situ. Ahora sí, en el de calidad del empleo van muchas cosas de las que ya dijiste. Una es, por ejemplo, empezar a trabajar con, como decía Has recién, con empleos que sean realmente de calidad. Entonces, para eso deberíamos hablar de una profesionalización de la actividad turística, que es lo que están haciendo ustedes. Ustedes se están capacitando para ser profesionales en turismo, en hotelería. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podríamos hacer para mejorar la calidad del empleo turístico? Fíjense o traten de buscar o acordarse lo que vieron como impactos económicos negativos para poder entender cuál es la otra contraparte, qué es lo que deberíamos hacer bien para evitar esos impactos negativos. ¿No se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, o cuando seguro lo vieron en otra materia también, cuando se habla de que un problema grande que hay en turismo es que los empleos son estacionales y que esa estacionalidad también genera informalidad en el empleo? Entonces, una de las cosas, si queremos hablar de empleos de calidad, una de las cuestiones que vamos a tener que lograr es justamente que existan mayores oportunidades durante todo el año y a tiempo quizás completo para evitar esa precariedad laboral. Además de lo que les dije recién, ¿no? De profesionalizar la actividad, no solamente con carreras universitarias o terciarias, sino también con capacitaciones más por temas más específicos, ¿no? Y en otro sentido, obviamente, promover la aplicación efectiva de la legislación laboral. Y si no existe legislación, poder dictarla, ¿no? Poder promulgarla y sí materializarla en la práctica. Eso desde el punto de vista de calidad de empleo. ¿A alguien se le ocurre algo más? No, yo iba a decir eso que decías de la continuidad laboral, o sea, como el turismo pasa esto, que es capaz en el verano se trabaja muchísimo más que en el invierno, durante los meses de temporada baja no hay trabajo, por ende las personas que están empleadas en turismo tienen que trabajar de otra cosa o alternar trabajos para poder subsistir. Bien, y fíjense que también eso estaría relacionado con los otros dos, con los anteriores, con viabilidad económica y prosperidad local, sobre todo. ¿Cómo hacemos para desestacionalizar la demanda? Va a haber destinos que van a poder desestacionalizarse quizás fomentando una oferta alternativa. O sea, si es un destino de invierno, ¿qué podemos hacer en el verano? Es mucho de lo que pasa, que por suerte pasa en Bariloche, ¿no? O en muchas regiones muchas localidades de la Patagonia, que ya no son únicamente destinos de invierno, sino que tienen su propia oferta para los meses de verano, para los meses de primavera, todas las estaciones se puede hacer algo diferente, ¿no? Y si no se puede hacer algo diferente en el destino, ¿cómo podemos asociarnos con uno cercano para poder generar una competición, un ganar-ganar, unos en el invierno y otros en el verano o en las otras estaciones, ¿no? En el caso, repito, de que sean destinos estacionales o marcadamente estacionales. Bien, desde el punto de vista de la equidad social, ahora pasamos a todo lo que tiene que ver con sociocultural. ¿Cómo les parece que podríamos fomentar esa equidad? Primero deberíamos ver que las chicas lo vieron en FEDEM, que es la equidad, ¿no?
Para mí, una de las cosas principales sería el acceso a la educación en todos los niveles para fomentar esa equidad, ¿no? Y que todos tengan las mismas oportunidades. Bien, sí, gracias por, por estirar mientras yo me sueno la nariz. Bien, sí. En realidad, podríamos, si lo queremos ver más amplio, podríamos hablar de fomentar oportunidades para todos, incluyendo para los más desfavorecidos. Una de las oportunidades podría ser la vinculada con capacitación. Sí, genial. Eso está relacionado con la equidad social, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas les parece que podría estar vinculada? Acá piensen también en lo que tiene que ver con el acceso de todos al turismo, ¿no? Que un poco se habla en la Convención Marco sobre Ética del Turismo. ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa les parece que deberíamos tener en cuenta desde el punto de vista de la equidad? Equidad que es un concepto mucho más amplio que la igualdad, ¿no? Como veíamos en FEDER. Bueno, acá está, lo podemos relacionar también con el punto de vista económico. ¿Qué podríamos hacer para invertir, esto que hablamos antes de evitar la fuga, qué podemos hacer para invertir ingresos del turismo en apoyo de programas sociales relacionados con el acceso al turismo y con la mejora de las condiciones de aquellos que trabajan en el sector, ¿no? Entonces, eso también está vinculado con la equidad social. Bien, satisfacción del visitante. Pasamos a otro que también está relacionado con lo sociocultural. ¿Y por qué les parece que está puesto como un objetivo del turismo sostenible la satisfacción del visitante? ¿Por qué les parece? Porque es como un poco raro, todo lo que estamos viendo hasta ahora está más vinculado con la comunidad local o con el destino en sí, pero este no se relaciona con el destino, sino con la gente que va a ese destino. ¿Por qué les parece que podemos tener? Y es un poco lo que hablábamos con Java al principio, ¿no? Cuando lo vinculaba con viabilidad económica. ¿Por qué es importante la satisfacción del visitante? ¿Para que vuelva? Estás muteada. Estás muteada. Perdón. Claro, es importante por eso. Es importante porque sin visitantes no vamos a tener destino, pero no solamente para que vuelvan, sino para que es importante que los visitantes se vayan contentos, estén satisfechos. Para que recomienden el destino a nuevos visitantes. Exactamente, para que vuelvan y para que lo recomienden. Entonces, para lograr esa satisfacción del visitante, ¿qué podríamos hacer? Mejorar su experiencia. ¿Y cómo mejoramos la experiencia? Mejorando el acceso para todos, accesibilidad universal, que no está relacionada con la accesibilidad que quizás más interpretamos nosotros, que es una accesibilidad física para algún tipo de discapacidad física motriz o visual o auditiva. No, realmente mejorar la accesibilidad para todos. La accesibilidad que va desde el punto de vista constructivo, pero también la accesibilidad web, o sea, la información que recibimos del destino, cuando estamos en el destino y antes de llegar al destino. Que eso es un punto que también está contemplado en la Convención Marco sobre Ética del Turismo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre que deberíamos tener en cuenta? Nada más, cuando hablamos también de equidad social, yo les decía que es fomentar como actividades para los más desfavorecidos y acá también en lo que tiene que ver con satisfacción del visitante. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, planes para lograr que los más desfavorecidos puedan acceder a vacaciones, puedan acceder a recreación y disfrute turístico, ¿no? Y también, si hablamos de atención de visitantes y de medir la satisfacción de los visitantes, vamos a tener que justamente hacer esa medición y tomar acciones en consecuencia. Y también medir la calidad de las experiencias turísticas. O sea, no quedarnos con una medición en más, sino que esa medición sirva realmente para tomar decisiones. Decisiones, si hablamos a nivel de destino, desde el punto de vista gubernamental y de los diferentes actores de la cadena de valor que están involucrados, ¿no? Bien, vayamos al único que está vinculado con la parte de
política, la parte de los actores gubernamentales, que es el control local. En realidad se habla de control local, pero no es únicamente controlar. ¿Qué deberíamos hacer antes de controlar? ¿Qué les parece? Sacar las leyes o legislar o armar un plan a largo plazo, toda esa parte. Exactamente. Antes de hablar de controlar, deberíamos ver lo que vamos a controlar, o sea, deberíamos planificar. Planificar como sea, un plan, una ley, varias leyes, un digesto normativo, lo que sea, pero antes de controlar deberíamos tener contra qué se contrasta o contra qué se realiza ese control. Entonces no solamente se queda en el control, sino también primero y principal va apuntado hacia lo que es la planificación. Y después sí, cuando tenemos todo este mix y podemos hacer este contraste, vamos a tener que generar las cuestiones propicias y controlar ahí sí todo lo que tiene que ver con habilitaciones, con la mejora de las condiciones para lograr una toma de decisiones eficaz, como les decía recién, por ejemplo, vinculado a la satisfacción del visitante. ¿Con qué otra cosa les parece que deberíamos contrastar la planificación? ¿Qué les parece? No sé si tanto eso, pero pensaba que para poder lograr el control local primero se debería de tipo, involucrar a la comunidad, a la población, para que la toma de decisiones que hacen desde digamos, un eslabón de la autoridad tenga en cuenta las problemáticas que vienen desde el lugar donde se va a desarrollar. Sí, muy bien. Y de hecho, ese es un punto esencial, por eso hablaba también antes de lo que es la planificación participativa. Y también dentro de estos grupos que hay que tener en consideración, no hay que olvidarse de lo que son las poblaciones tradicionales o aborígenes o mal llamadas originarias, ¿no? Eso también tiene que tener su punto de vista y su participación dentro de esta planificación y posterior control. Bien, eso está íntimamente vinculado con este punto. Muy bien. Ahora volvemos con los dos que nos quedan de sociocultural. Uno es bienestar de la comunidad. A ver, prosperidad local y bienestar de la comunidad podrían ser pensados como similares, y de hecho lo son. Pero piensen que prosperidad lo habíamos hablado desde el punto de vista económico, y este lo estamos hablando desde el punto de vista social o sociocultural. Teniendo en cuenta o considerando esas diferencias, ¿qué les parece que a lo que podríamos estar haciendo alusión como grandes medidas o como medidas macro para lograr ese bienestar de la comunidad? No piensen en cuestiones económicas porque ya las abordamos con prosperidad local. ¿Qué otras cuestiones les parece que deberíamos considerar? Yo creo que, por ejemplo, si queremos desarrollar un destino turístico que tenga cierto desarrollo, hacemos, por ejemplo, no sé, accesos a la ciudad o no sé, arreglamos hospitales o qué sé yo para que el turista, si necesita de alguno de esos servicios, lo pueda obtener. Y todas esas cosas quedan para la comunidad local y la idea es que nada de lo que podamos hacer destruya algo que ya está o les mejore la calidad de vida de la comunidad. Bien, bien. Todo lo que es bienestar de la comunidad está relacionado con eso, con la mejora y mantenimiento de las condiciones de vida de esa población anfitriona. Entonces, es verdad lo que vos decís, podríamos hablar de lo que es mejora de empresas turísticas y también de infraestructura y superestructura turística, rutas, hospitales, conectividad física, o sea, conectividad de transporte, pero también conectividad de comunicaciones. Todo eso está relacionado con el bienestar de la comunidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Más vinculado, por ejemplo, con la capacidad de carga, ¿qué les parece que podríamos vincular en este caso? Bueno, el concepto de capacidad de carga lo manejan, supongo que es la máxima cantidad de turistas que puede haber simultáneamente en el mismo lugar, esa es la capacidad de carga física. Yo les había comentado que no solamente nos quedamos actualmente con eso, sino que hay concepciones modernas de que hablan de, bueno, de
capacidad de límite aceptable o la capacidad, no solamente física, capacidad de carga, sino también psicológica de residentes y de visitantes. Entonces, ver qué medidas se pueden tomar para reducir la congestión en algunos sitios particulares de interés turístico dentro de ese destino, o para buscar un equilibrio entre la cantidad de visitantes y la época del año, eso también, y la ubicación de esos visitantes en concreto. Entonces esas son medidas también relacionadas con el bienestar de la comunidad. Y cómo hacemos también, por ejemplo, para lograr un mayor acercamiento entre esos visitantes y los habitantes del destino. Un acercamiento que sea positivo para las dos partes, y no donde uno se lleve una parte positiva y el otro empieza a repeler a la actividad turística. Entonces, todas esas son cuestiones desde el punto de vista social que tenemos que, o sociocultural, que tenemos que tener en cuenta para trabajar en este objetivo del bienestar de la comunidad. Riqueza cultural, que es el último sociocultural, ¿qué les parece que este es fácil? ¿Qué les parece que podría considerar? Quizás tiene que ver con dar a conocer las costumbres locales, toda esa riqueza y por qué hay que visitar ese lugar, cuál es la riqueza que tiene a nivel cultural el lugar, pero siempre relacionado con la comunidad local, con las tradiciones, quizás con algún, no sé si ritual es la palabra, pero quiero decir, sí, quizás más tradiciones. Sí, acá estamos hablando tanto de lo que es el patrimonio tangible o material como el intangible o inmaterial. Entonces estamos hablando de museos, de monumentos, de cualquier manifestación material, pero también de tradiciones, de costumbres, de usos. Entonces todo un combo que está vinculado con la riqueza cultural. Eso por un lado, eso debería también ayudarnos o nos tiene implícito, por un lado, que deberíamos ayudar a las comunidades a poder seguir difundiendo esa cultura, material o inmaterial, y también, por otro lado, invertir parte de lo que ingresa en concepto de actividad turística en la conservación de ese patrimonio, ¿sí? Que eso también, vamos a ver que está vinculado con la Convención Marco sobre Ética del Turismo, eso también se plantea ahí. Muy bien. Y los 4 que nos quedan están vinculados con la parte ambiental. Calidad paisajística, o también llamado integridad paisajística, que está vinculada evidentemente con el paisaje. ¿Qué les parece que podríamos... Piensen en los impactos negativos del turismo y piensen en contraposición qué deberíamos lograr como medida para asegurar esa integridad o calidad paisajística? Medidas de preservación, capaz. Sí, como cuáles, por ejemplo. Ojo, fíjate que no te vayas a diversidad biológica, por ejemplo. ¿Qué les parece? Había un caso, capaz que no tiene nada que ver, pero había un caso en el Perito Moreno de que decía que las rampas de acceso Sí. se estaban como ampliando y eso estaba llegando a modificar el espacio. ¿Puede ser algo parecido? Sí, es O sea, eso, es negativo, justamente. ¿no? Impacto negativo. Claro, pero es eso lo justamente. Vos lo que tenés que buscar es el contrario, es cómo haces para empezar a generar infraestructura o desarrollos que no impacten negativamente en el paisaje local, o dicho de otra manera, desarrollos que estén integrados a tu ambiente local. Por eso es que les hablaba tanto recién de integridad o de impacto visual. ¿Cómo hacemos para reducir la contaminación o los impactos visuales? Vieron, por ejemplo, cuando seguramente lo vieron en algún lado, en alguna materia, perdón, de uno de los impactos ambientales más importantes es justamente el visual, cómo existen algunas infraestructuras que desentonan o desencajan totalmente con el ambiente circundante. El típico caso de los resorts all inclusive, 5 estrellas no sé, la Riviera Maya, que no tienen nada que ver, son grandes como mamotretos de cemento, algunos, no todos, que no tienen nada que ver con el ambiente de playa y el ambiente de selva en el que están insertos. Entonces, eso sí genera un impacto muy grande porque uno no se espera ver semejante construcción de 10, 15, 20 pisos en un lugar tan paradisíaco. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar ese tipo de construcciones que desentonen o desencajen, como les decía recién, con el paisaje local? ¿Qué podemos hacer? Bueno, generar, por ejemplo, infraestructura
más reducida, o sea, no es necesario trabajar con hormigón, sino que podemos trabajar con materiales locales, por eso es que también en esos lugares está más el concepto de coloch o de loch en general, en el que trabajamos dependiendo del lugar, pero con madera, con piedra, con paja, dependiendo de qué podemos sacar, qué material podemos obtener del ambiente local. Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo hacemos para disminuir todos los impactos de la actividad turística cuando hablamos de calidad paisajística? Bien, así que ese era un ejemplo que nos mostraba lo que no había que hacer, así que muy bien. Diversidad biológica. Sí, Perdón, sí, yo tengo una consulta. Por Sí. ejemplo, el Gran Meliá en Iguazú, que siempre Sí. me llamó mucho la atención, sí, que es un hotel 5 estrellas con una estructura gigantesca en el medio del Parque Nacional. sí. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque recién estaba buscando y dije, no sé, debe haber alguna noticia que diga que es un espanto o no hay nada. Y no hay nada. No hay nada. A ver, justo es una situación muy complicada la que se vive en toda esa zona. Primero y principal porque vos tenés, primero fue la declaración del Parque Nacional, que era el Parque Nacional y Reserva, ¿no? En Iguazú. El Parque Nacional Iguazú es uno de los dos que se fundaron primero. El Nahuel Huapi y el Iguazú fueron nuestros primeros parques nacionales en el año 34. Hasta ahí vamos bien. El Parque Nacional siempre se crea con una reserva nacional asociada, que la Reserva Nacional es una zona donde no se puede acceder. La reserva no es para uso turístico. El Parque Nacional es una zona que tiene uso turístico y vieron que seguro lo vieron en algún lado, en alguna materia, que se divide en diferentes círculos concéntricos, que son donde está el uso intensivo o el uso turístico, es como el área más externa. Ahí se permiten actividades económicas, sobre todo, bueno, la actividad económica principal obviamente es el turismo. Otra zona que es una zona más tampón o buffer, donde no está permitido el acceso turístico y se permiten sí otro tipo de actividades más vinculadas con la vigilancia y el control, y el área intangible, donde solamente llegan los guardaparques, también por cuestiones de control, y investigadores justamente para realizar estudios científicos de alguna especie, y donde se realiza verdaderamente la mayor conservación dentro del parque. No importa, esto no sé por qué se los expliqué. Después tenemos, entonces, el Parque Nacional fue lo primero que se fundó en la zona. Al poco tiempo, bueno, en los años 70 se generó el Aeropuerto Internacional de Cataratas del Iguazú, que no sé si ustedes conocen la zona o si vieron una imagen satelital, pero el aeropuerto está al lado del Parque Nacional, al lado. Entonces, sí, yo sé que es una zona estratégica, sé que en ese lugar, antes de estar el aeropuerto internacional, había un aeropuerto militar, porque es una zona de triple frontera, como todos saben, entonces es necesario proteger esa zona. Pero ¿a quién se le ocurre poner un parque nacional al lado, o mejor dicho, un aeropuerto al lado de un parque nacional? Por más de que estemos hablando de cuestiones estratégicas, sí, que las súper entiendo, pero tiene un montón de impactos. Y por otro lado, lo que decís vos, Has, ¿a quién se le ocurre crear un hotel en el Parque Nacional? Porque está adentro. Y de hecho, si fuésemos al lado brasilero, también hay un hotel que es más una facenda, una construcción blanca, que si fueron seguramente lo habrán visto, que es gigante. Ese también está dentro del Parque Nacional. ¿Cómo puede ser que se haya permitido? Porque ese tipo de construcciones no deberían estar permitidas adentro de un parque nacional. ¿A quién fue el capo que en algún momento dijo, vamos a construir un hotel acá adentro? Eso debería estar totalmente prohibido y eso genera un montón de impactos. Y eso, volviendo a lo que hablábamos recién de integridad física, es algo que totalmente desencaja o desentona con el paisaje. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a decir que tengan que salir de ahí? ¿Cómo haces para pagar el pasivo que va a quedar? Me refiero a pasivo, al que le va a quedar a la empresa por no poder operar en el lugar, y me refiero también para desmantelar todas las actividades, todo el hotel, porque eso lo vas a tener que sacar en algún momento. Si vos dejás de operar ahí, vas a tener que desmantelar todo eso y ver quizás cómo descontaminar zona que puede estar contaminada por la operatoria diaria del hotel. Entonces, eso, en ese caso, fíjense que eso va a ser muy difícil de poder sacar ese hotel de ahí, ¿no? No, yo creo que no se va a poder realizar, al menos en el corto plazo. Y de hecho, hace poco que también se vendió al Meliá, porque era el Sheraton.
hace poquito que pasó, unos años que pasó a manos del Meliá. Lo que se puede hacer en ese caso es, bueno, tomar la mayor medida o extremar las medidas de buenas prácticas ambientales para asegurarse que los impactos que tengan sobre el paisaje sean los mínimos posibles. También es un riesgo, porque si bien supuestamente están protegidos, vos no podés evitar que de repente te llegue, no sé, tener contacto con algún animal peligroso que pueda estar en la zona. Y el que vas a estar en offside vas a ser vos como turista y vos como actividad económica, como hotelero, porque en realidad vos estás usurpando el sitio que es de una de las especies, ¿no? O de cualquier un yaguareté que se te pueda aparecer, como de hecho ha pasado en el Parque Nacional, que aparecieron en los caminos, en las zonas de uso público han aparecido yaguaretes. Y el problema o el riesgo es pobre, sí, lo va a tener el yaguareté porque lo van a empezar a cazar o a lo que sea para que no genere problemas a la integridad física de las personas. Pero repito, el que está ahí metiéndose en un lugar que no les correspondería son las personas. No es el yaguareté que está dentro de su ámbito natural. No sé si respondí con todo esto que te dije, no sé si respondí a tu pregunta. Lo que te quiero decir es que justamente es una situación súper compleja que uno no se la entiende, cómo es que existen esos emprendimientos tan importantes en un parque nacional, y no solamente, repito, pasa en Argentina, sino que pasa en otros lugares. Y de hecho vos tenés otros parques nacionales donde hay, en el área de uso público, tenés, por ejemplo, la posibilidad de generar campings, eso sí está permitido. En el Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo, tenés uno de los primeros glampings de Argentina, pero eso está todo dentro del uso público y eso está contemplado. Pero, repito, no es una actividad tan masiva como sí la tiene el Meliá y no es una actividad tan que impacte visualmente tanto y que genere tantos otros efectos negativos en el ambiente y en la parte sociocultural también, como puede ser una infraestructura de estas características, ¿no? Perdón, hablé un montón, no quería hablar tanto. No, gracias. Pero se entiende más o menos el concepto. Está ya mal desde el principio, o sea, repito, yo sé que una de las prioridades tiene que ser cuidar las fronteras nacionales y se entiende que se haya generado un aeropuerto primero militar en esa zona, pero también hay que tener en cuenta los efectos que tiene la aviación sobre la avifauna, sobre todo, y también al contrario, ¿no? Que la avifauna puede llegar a generar, si no tenés medidas pasivas y activas adoptadas, un montón de efectos sobre la aviación, porque ha habido un montón de casos de choques de aves o ingesta de aves que generaron incluso muertes, ¿no? O sea, generaron accidentes muy graves que llevaron a la muerte de muchos pasajeros de avión. Y no, de verdad, yo justamente hice mi tesis de grado relacionada con el impacto de avifauna en aeropuertos y justo tomé el caso de Cataratas del Iguazú. Entonces, y tuve que investigar muchos antecedentes y ver cómo habían sido accidentes que ocurrieron de manera histórica, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo, y la verdad es que uno piensa, ay, ¿qué puede hacer un ave a un avión? Le puede hacer un montón de cosas. En una de los casos que había encontrado, por ejemplo, no me acuerdo que era un ganso canadiense que se le había ingestado una de las turbinas del Concorde. El Concorde era un avión muy poderoso, ¿no? Que dejó de funcionar por motivos económicos, porque no era viable ya hacer la ruta, pero no saben cómo dejó la turbina. O sea, la dejó totalmente destrozada. Imagínense, si deja una turbina destrozada, lo que puede pasar con las personas que están adentro de esa aeronave. Después casos, por ejemplo, de aviones militares que también chocaron con bandadas y terminó toda la tripulación muerta. O sea, se pueden generar, de verdad, accidentes muy importantes si no se controla la avifauna en los momentos de aterrizaje y de decolaje o despegue. Hay una película, un caso muy famoso, el del río Hudson. Igual ahí no hubo un accidente, por suerte. O sea, no hubo muertes ni heridos, pero también creo que le habían como colapsado las dos turbinas por aves. Sí, la película de Sally, la de Tom Hanks. Sí, en el río Hudson, en Nueva York. Sí, hay un montón de cosas. A ver, ese tuvo un final más que nada feliz. No fue tan feliz para el pobre piloto que se tuvo que comer un rejuicio, pero fue un caso que no hubo víctimas fatales, digamos. Pero si les interesa, busquen, que hay un montón de casos que sí la tuvieron. Entonces, las medidas que tienen que tomar los aeropuertos para evitar medidas, como les digo, pasivas,
como puede ser mantener el pasto corto, por ejemplo, y medidas activas como puede ser recurrir a pirotecnia, por ejemplo, que en realidad es bastante negativo, para poder ahuyentar a las aves al momento, te repito, del aterrizaje y del despegue, ¿no? Entonces, todas esas son cuestiones que hay que considerar. Entonces, ya desde ahí, desde el vamos, uno se plantea, bueno, ¿cómo está ese aeropuerto ahí? ¿Cómo está al lado del Parque Nacional? Y más, le sumo más. Y con esto me callo, les prometo. Dentro del parque, en el aeropuerto mismo, para generar la terminal en los años 70, habían, para construir, habían sacado tierra dentro del mismo predio del aeropuerto y habían generado una cantera en el predio del aeropuerto para la construcción de la terminal. Y con el tiempo, como es una zona tan lluviosa y como es una zona, como ustedes saben, de suelo laterítico, o sea, suelo muy arcilloso que no permite la infiltración, se había generado una laguna en una de las cabeceras de pista. Una laguna que no era una lagunita, era una laguna que había puntos que tenía hasta 8 metros de profundidad. Y una laguna en un aeropuerto es un foco genial de atracción de aves. Y son aves que no eran aves que se quedaban en el aeropuerto, sino que iban y venían. Está al lado del Parque Nacional, repito, iban y venían del Parque Nacional. Se hizo un estudio, lo hizo la gente del museo acá de Bernardino Rivadavia, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, habían detectado, no me acuerdo en este momento, pero creo que 50 especies distintas de aves dentro de esa lagunita. Entonces, fíjense también los impactos, ¿no? que puede generar esto. Y repito, no es que las aves dicen, bueno, esto es el Parque Nacional, entonces me tengo que quedar acá. No, las aves se mueven libremente. O esto es el aeropuerto, entonces me quedo acá en la laguna y ya está. No, las aves se mueven de un lado para el otro. De hecho, cuando una ave viene volando también, no distingue lo que es agua de lo que es el reflejo del pavimento. Y a veces por eso es que se posan en el pavimento, porque de cuando vienen volando piensan que es agua, ¿me entienden? Entonces también el riesgo de que haya presencia de aves al momento, repito, el aterrizaje del despegue, o sea, no es moco de pavo, es toda una situación que hace muy difícil también que por la importancia de la zona, es uno de nuestros principales atractivos turísticos, se pueda revertir, porque vos necesitas un aeropuerto para que la gente te llegue ahí. ¿Se entiende? Y ese hotel, para volver a lo que decías vos, Has, es uno de los hoteles que más se buscan también en la zona. La gente quiere como esa experiencia de estar en el Parque Nacional alojados. Entonces hay muchos intereses económicos de por medio que van a hacer difícil que vos puedas eliminar a eso que ya está tan implementado, tan arraigado en esa zona. Bueno, no hablo más, perdón, y ya no vamos a terminar esta clase tampoco. Bueno, diversidad biológica. En este caso está relacionado con, sí, lo que decían recién, creo que lo decía Mica, ¿puede ser? O Juli, que hablaban de todo lo que es, por ejemplo, fomentar la creación de áreas protegidas para generar la protección de especies, de genes y de ecosistemas o de ambientes. Y también, por ejemplo, otra acción asociada podría ser, acá sí, promover el desarrollo de actividades ecoturísticas. Y los otros dos, eficacia en el uso de recursos y pureza ambiental, están muy relacionados. Eficacia en el uso de recursos está más vinculado con qué hacemos para usar los recursos de manera más eficiente, usar los recursos materiales o el agua para generar menos residuos, menos efluentes, menos emisiones gaseosas. Y pureza ambiental está visto desde el otro lado. ¿Cómo hacemos para, con ese uso eficiente, evitar la contaminación? Contaminación sonora, contaminación del agua, contaminación del suelo por residuos tratados inadecuadamente o no tratados, y contaminación del aire. ¿Bien? Entonces esto como de manera más general. Y ya para terminar, perdón que me reextendí con esto. Bueno, ahora sí, y esto se los dejo para que los explico un poquitito, se los dejo para que lo vean ustedes. Vamos a trabajar con dos instrumentos vinculados a turismo sostenible. Una es la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 20 y otra es la Convención Marco sobre Ética del Turismo. Esta es del año 2015 y la convención es del año 2017. La Carta Mundial de Turismo Sostenible del 2015 es como un ayornamiento de la primera Carta Mundial del Turismo Sostenible, que fue el año 95, que surgió en la primera conferencia mundial sobre turismo sostenible de Lanzarote, en las Islas Canarias. Que, como les decía al principio, si ustedes la leen ahora, es una declaración de intenciones muy básica, muy naif, les va a parecer. La idea de hacer una nueva conferencia y una nueva Carta Mundial, más 20, porque hace justamente 20 años de la primera, es poder ayornar
los conceptos y esta carta, esta declaración de intereses al contexto actual. 2015, que repito, fue el año donde también surgieron los ODS y donde más tarde, a fines de año, se firmó el Acuerdo de París relacionado con cambio climático. Teniendo en cuenta este contexto internacional, la Carta Mundial de Turismo Sostenible habla de 6 temas prioritarios, que son estos que les puse en la pantalla. Cada uno después lean la carta, que es bastante sencilla. Acuérdense que se las había pasado en español, porque me dijeron que solamente estaba en inglés en el link. ¿Qué es lo que se trata como tema prioritario? La protección del patrimonio, repito, del patrimonio natural y cultural, y sobre todo cuando hablamos del patrimonio cultural, no solamente lo material, sino también lo inmaterial. En el caso del patrimonio, cobra también mucha importancia el rol de la UNESCO y del patrimonio protegido de manera mundial. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestro recurso turístico, si lo hablamos o si lo echamos con la actividad turística. Forman parte o son nuestros atractivos turísticos en muchos destinos. Entonces, la necesidad de conservar el patrimonio y de protegerlo, por ejemplo, en situaciones que atenten contra el mismo. El turismo muchas veces atenta contra la conservación del patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esa situación? Bueno, les grabo esta partecita para que les quede ya a disposición y podamos terminar con la clase de hoy, que en realidad son temas que deberíamos haber contemplado en la clase pasada. Repito, porque sé que se cortó en la clase, así que lo voy a retomar desde acá. Les decía entonces que en la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 20 se plantean 6 temas prioritarios de acción. El primero, que es el patrimonio, que ese sí escuché que llegó a entenderse bien. El segundo es la diversidad biológica, que está muy vinculada al patrimonio natural, sobre todo a la importancia de la conservación in situ, en el lugar, de especies, de genes y de ecosistemas. Ahí tenemos entonces la importancia que le cabe a la declaración de áreas naturales protegidas en cualquier tipo de jurisdicción, ya sea municipal, provincial, nacional o incluso transnacional, y de régimen tanto público como privado. Entonces, en este caso también hablamos del patrimonio, pero específicamente desde el punto de vista natural. Evidentemente tampoco podía quedar afuera como tema prioritario el cambio climático inducido y los efectos que conlleva para la actividad turística. Repito, no es casual que este tema esté incluido dentro de la Carta Mundial del Turismo Sostenible más 20, viendo lo que iba a pasar meses después con el Acuerdo de París y el granito que representó ese instrumento o ese tratado internacional a nivel global. Entonces, evidentemente era un tema que debería considerarse por lo que significa para los destinos, para las actividades turísticas y por las medidas de adaptación y mitigación que deberán tomarse indefectiblemente para poder mejorar o minimizar las emisiones de gases de invernadero, sobre todo en el transporte, y, como les decía, ajustar las operaciones de los destinos a las condiciones climáticas y a los efectos ya visibles de ese problema ambiental global. Otro de los puntos a los que se hace mucha referencia en la Carta Mundial del Turismo Sostenible más 20 como tema prioritario es la preponderancia de la investigación y de la innovación, sobre todo, ¿no? Y para eso, en este punto, cobran especial importancia las tecnologías de la información y la comunicación, o más llamadas, más conocidas, mejor dicho, como TICs. Entonces, en este caso, fíjense el rol preponderante que también le cabe a este tema, que incluso es visto como uno de los prioritarios de todo este modelo. Luego tenemos, obviamente, visto al turismo como un motor del desarrollo económico y sobre todo también vinculado con las necesidades de concordia o de paz internacional, en la que es necesario que dicha economía o dicho desarrollo, mejor dicho, se lleve adelante. Esto, por ejemplo, podríamos ejemplificarlo con lo que ha sucedido, sobre todo a partir del año 2017-2018, con los procesos de desarme en Colombia, por citar solo, como les digo, un mínimo ejemplo, y de cómo el turismo es visto justamente como un medio para lograr la pacificación de zonas que otrora estuvieron coordinadas y copadas por grupos paramilitares y sobre todo por
grupos narco, ¿no? En esa zona. Y por último, y esto también se lo mencionan los ODS, la importancia de lograr alianzas público-privado o ONG público, o sea, diferentes sectores de la sociedad y también obviamente otorgando prioridad a lo que es las organizaciones de la sociedad civil para poder lograr estos objetivos, sobre todo en un sector como el turístico, que depende fuertemente, por ejemplo, de microemprendedores o de emprendedores pequeños. Entonces, todos estos temas les pido, por favor, que los puedan profundizar con la lectura de la carta. Lo mismo que las responsabilidades. En este caso también se plantean 6 actores, o sea, 6 stakeholders de importancia, y a cada uno de esos actores se les otorgan ciertas responsabilidades que deberían alcanzar para poder conseguir un turismo que aspire cada vez más hacia las metas del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son estos actores en concreto? Los gobiernos nacionales y locales y también las organizaciones paranacionales o internacionales, como dice ahí. ¿Qué es lo que deberían alcanzar cada uno de estos actores para poder acercarnos cada vez más hacia esas metas de la sostenibilidad? Lo mismo con los destinos y las comunidades anfitrionas, lo mismo con la industria del turismo. Cuando hablamos de industria del turismo, hablamos específicamente de las agencias de viajes, de la hotelería, de las actividades. Eso es lo que llamamos o identificamos como industria del turismo. Luego estamos nosotros como visitantes o turistas o consumidores principales de esos servicios. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades como consumidores en este sentido para poder lograr o fomentar un desarrollo que sea cada vez más respetuoso? Y por último tenemos a la academia, a toda la parte que va a estar más vinculada con la investigación-acción, o sea, investigación que no se quede en un paper, sino que realmente pueda llevar a la toma de decisiones, pueda ser visto como un instrumento para esa toma de decisiones. Y ahí tenemos entonces a los desarrolladores, a los investigadores, pero también a los capacitadores. ¿Cómo hacemos para que todo eso se pueda materializar? Y luego tenemos la importancia de la sociedad civil, de las redes, de las ONGs, de todos los tipos de asociaciones civiles que también tienen voz y también deberían tener voto en las necesidades, en establecer o identificar las necesidades y actuar en consecuencia. Por eso es que antes hablábamos como área prioritaria de las alianzas, o sea, no es casual que suceda esto entre temas prioritarios y responsabilidades, que exista una interrelación. Repito, por favor, esto, tómense unos minutos para poder ampliarlo con la información que está a disposición en el texto sobre este tema. Vamos entonces al último instrumento que vamos a comentar que está vinculado con el turismo y la sostenibilidad. La Convención Marco sobre Ética del Turismo del año 2017. Lo que conocíamos antes como Código Ético Mundial para el Turismo, que data del año 1999. Podemos decir, ¿por qué se transforma en convención primero y principal? Para darle un mayor valor internacional y que si bien sigue siendo un instrumento voluntario y un instrumento no vinculante, la idea es que con el tiempo pueda reforzarse su interés y reforzarse sus principios para que pueda ser aplicado por los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. En esencia, no se diferencia demasiado de lo que era el antiguo código ético. Vamos a ver que sí existe una mejora. Ahora les voy a contar dónde, pero el resto en esencia es muy similar. Yo acá les coloqué solamente los principios. ¿Cuáles son los principios claves, tanto del antiguo código como de la nueva convención? Pero antes quizás debería comentarles que cuando ustedes lean esa convención van a ver que primero establece definiciones, léanlas, que establece un propósito y alcance, ese alcance que son todos los agentes de desarrollo turístico, obviamente, y medios de aplicación, es decir, los estados parte que forman parte, valga la redundancia, de la Organización de las Naciones Unidas y que deberían de formar parte y de aplicar esta convención, presentar informes al comité de la convención.
¿Y cuáles son entonces los principios éticos que deberían tenerse en cuenta para poder alcanzar un turismo que sea cada vez más sostenible? Son aquellos que van desde el artículo 4 al 12 en la actual convención. ¿De qué nos va a hablar este? Primero y principal, de la contribución al entendimiento y al respeto mutuo entre pueblos y sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo tiene que llevarse adelante teniendo en cuenta las diferencias. Y por eso las comunidades y los profesionales deberían ayudar a informar a los visitantes sobre el modo de vida de esas comunidades anfitrionas. Por eso es que es importante la comunicación y la formación en este sentido. ¿Y cuál es el rol entonces de las autoridades? ¿Qué tienen que hacer para lograr esto? Primero, proteger a los turistas, pero también proteger a los bienes de los turistas y para proteger que estos puedan realizar actos criminales, ¿no? Tanto los turistas como que no sean víctimas de los mismos, entre otras cuestiones, ¿no? Acá voy a tratar de hacer un resumen de cada punto, de los principales puntos de cada principio. Por otro lado tenemos el artículo 5 que nos habla de que el turismo es un instrumento de realización tanto personal como colectiva. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, por ejemplo, principios de equidad entre el hombre y la mujer, entre otros derechos humanos, porque podemos ver que se habla de evitar situaciones de explotación humana, entre ellas explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, porque podemos ver que se habla de la promoción del desplazamiento por motivos de salud, por motivos culturales, espirituales, lingüísticos, y porque también vinculado con el tema anterior, podemos ver la enseñanza del valor que tienen los intercambios. Y todo eso nos lleva también a hablar de la tolerancia en estos dos puntos, tanto en el artículo 4 como en el 5. El tercero, y aquí sí hay un cambio respecto al código ético, es que nos habla del turismo con factor de sostenibilidad ambiental. En el antiguo código ético se hablaba del turismo como factor de sostenibilidad. Pero cuando ustedes lo leían, y cuando lean este actual, van a ver que solamente se hace hincapié a una de las patas de la sostenibilidad, que es la pata ecológica o ambiental en sentido estricto, como les digo siempre. Por eso está bueno que en esta convención hayan aclarado que este punto está vinculado únicamente con la pata ambiental. Porque después van a ver, por ejemplo, que el siguiente, el 7, es el que está relacionado con la pata sociocultural, lo mismo que el 8. Entonces está bueno que hayan agregado esa palabrita. Miren cómo cambia todo solamente con agregar una palabrita, ¿no? Entonces, en este caso, ¿de qué se habla? De la importancia del medio natural, de la importancia de la protección de la diversidad biológica, otra vez, como en la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20, de la protección de zonas vulnerables, del valor del ecoturismo en estas zonas sobre todo, y de la importancia de tomar medidas para el ahorro de agua, de energía y de recursos en general y la minimización de la cantidad de residuos generados. Pasamos entonces al siguiente, al punto 7, que es el que nos habla del turismo como factor de aprovechamiento e enriquecimiento de los recursos culturales. En este punto podemos hablar otra vez del respeto al patrimonio arqueológico, artístico, cultural en general, a la protección de museos, de monumentos, de lugares de interés y obviamente, como les comentaba también en clase cuando hablamos de los objetivos del turismo sostenible, al valor que le cabe a la inversión en parte de lo que ingresa en concepto de turismo a una localidad para el mantenimiento y la mejora de todos esos recursos culturales. Luego vamos al punto 8, que es el que nos habla de que el turismo tiene que ser una actividad beneficiosa para las comunidades y países receptores, también lo que dije, vinculado con el objetivo del turismo sostenible de bienestar de la comunidad, así que recuerden lo que les dije en ese punto. ¿Qué tenemos que hablar, que considerar en este caso? Participación equitativa de las comunidades de destino en el reparto de los beneficios económicos de esa actividad. Y obviamente la existencia de políticas turísticas que acompañen todo ese desarrollo, prestando atención a las zonas más frágiles, como pueden ser zonas rurales o zonas de montaña, que son de por sí zonas naturales vulnerables. Y obviamente que existan estudios de impacto ambiental para los proyectos que se realicen en la zona para la minimización y o eliminación de impactos negativos y la potenciación de los impactos positivos. Llegamos aquí al punto 9, que es uno de los que tiene mayor importancia para ustedes como futuros agentes o futuros trabajadores o actuales trabajadores de la cadena de valor turístico. En este caso se habla de las responsabilidades que tienen los agentes que trabajan en turismo. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Primero y principal, entregar información objetiva y veraz a los visitantes,
También que exista transparencia en las cláusulas y contratos, sobre todo aquellas que hablen de compensaciones en casos de quiebra, por ejemplo, una agencia de viajes. También van a tener que velar por la seguridad y la prevención de accidentes, la protección de salud, la inocuidad alimentaria, la existencia de seguros para cualquier caso de contingencia y también para asegurar mecanismos de repatriación en caso de alguna contingencia que esté en peligro o se haya puesto en jaque la vida de los visitantes. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno en todo este caso? Informar a los ciudadanos las condiciones que se van a poder encontrar en los desplazamientos hacia otros países. Incluso también acá se habla de la prensa, sobre todo la prensa especializada, tanto en papel como en digital, que también debería bregar por entregar información veraz. Luego tenemos dos derechos que son incluso vinculados con lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al turismo y la libertad de desplazamiento. En cuanto al derecho al turismo, es consecuencia del derecho al descanso y al ocio, que también hablábamos cuando iniciamos la unidad 2, ¿no? En este caso cobra importancia el turismo social, el fomento de turismo de familias, de jóvenes, de estudiantes, de mayores, de personas que tengan discapacidad. Y otro de los derechos humanos reconocidos internacionalmente es la libertad de desplazamiento, ¿no? Derecho a desplazarse sin formalidades exageradas o discriminación, y en este caso también estamos relacionándolo con el uso de distintos medios de comunicación. Y por último, ya para terminar, que me quedé casi sin voz y sin poder hablar, por esta congestión que tengo, antes teníamos las responsabilidades o las obligaciones o los deberes. Ahora tenemos los derechos de los agentes, de los empleados y los profesionales del sector. ¿Cuáles son esos derechos? Que se garanticen justamente los mismos por parte de las autoridades y por parte de los empleadores, que pueda existir un intercambio de experiencias entre profesionales de distintos países, que existan topes a las empresas multinacionales, y ojo con el labor de estas empresas multinacionales en los destinos, que no se produzca la fuga de divisas, entre otras cuestiones principales. Luego fíjense que cuando terminamos de ver estos principios van a ver que en la convención se hace alusión al Comité Mundial de Ética del Turismo, que es el organismo, o el órgano, mejor dicho, subsidiario de la Asamblea General de la OMT, para poder darle seguimiento a la aplicación de las disposiciones de esta convención marco. Entonces ahí se habla de las funciones, se habla de la composición de este Comité Mundial y también se habla de las conferencias de las partes que se van a llevar adelante para poder justamente aplicar o mejorar la aplicación de esta convención. Bien, entonces con todo esto terminamos la unidad 2, perdón que haya ido tan rápido. Les recuerdo, porfa, que amplíen toda esta información de la Convención Marco y de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 20 con la Biblia que tienen de referencia, y hasta aquí entonces llegamos también con los contenidos que entrarían en el parcial. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos en contacto y nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo.